de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo hay algo bien sabroso, bien interesante. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 27, gloria a Dios, versículo 20. Mira, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y mandarás a los hijos de Israel, gloria a Dios, que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. ¿Para qué son? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Vamos de vuelta. Mandarás, hay un mandamiento aquí. Este mandamiento era para el pueblo. ¿Cuántos somos pueblo del Señor? Amén. Bueno, este mandamiento es para nosotros. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva, gloria al Señor. ¿Para qué? Para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Mire, aquí hay algo bien importante. Esta orden, este mandato, en aquellos días, era para lo que ocurría en el tabernáculo de reunión, ese tabernáculo que fue erigido, levantado en el desierto, ¿verdad? Entonces, hoy ya no vivimos los días del desierto, no vivimos los días del tabernáculo como una tienda en aquellos días, como una carpa, que en realidad era una especie de carpa, ¿no? Enorme, grande, pero una especie de carpa. Entonces, algo ha cambiado, evidentemente, pero los principios que la Biblia deja establecidos no cambiaron. Fíjense, en varias oportunidades hemos charlado ya que el templo tiene 3 áreas, o tuvo 3 áreas pero muy importantes, tipificando, simbolizando, siendo una sombra, una figura para nuestra vida, porque para algo está escrito, porque dice que la suma de toda la palabra es la verdad. No es que yo tengo que agarrar el Antiguo Testamento y decir, bueno, esto es la antigua ley, yo me olvido, solamente leo el Nuevo. Si bien son tiempos de gracia,
La Biblia dice que la suma de toda la palabra es la verdad. Jesús mismo, cuando Él estuvo aquí en carne y sangre, dijo: yo no vengo a abolir la ley, no vengo a terminar con la ley, sino que vengo a cumplirla. Entonces, es más, la amplió. Si nosotros nos fijamos bien, Jesús amplió la ley. Hubo algunas cosas, algunos cambios que, esto es uno de ellos, por ejemplo, la Santa Cena, ¿verdad? Antes se celebraba la Pascua, bueno, hoy nuestra Pascua es Cristo, entonces celebramos la Santa Cena, el Señor extiende esta mesa. Pero bueno, el hecho es que es muy importante que nosotros no perdamos de vista que así como en ese templo había 3 áreas, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, también en nuestra vida hay una especie de 3 etapas en nuestro caminar, que no es para todos igual. O sea, estaría buenísimo que todos estuviéramos en la misma estatura y que todos tuviéramos la misma entrega para el Señor, la misma disposición de corazón. Pero hay momentos en que hay cosas que no comprendemos, cosas que no entendemos, otras que nos cuestan un poquito más, un poquito menos. Pero, en fin, el hecho es que estas 3 etapas las vamos a ir viviendo, las vamos a ir superando. Por ejemplo, es bien importante poder ver a través de las Escrituras, en cada una de estas etapas, cuál es el ambiente que nos rodea. Fíjate, en el atrio, hablamos en estos días sobre eso, el atrio es un lugar donde la luz del sol entraba. Amén. No es cierto, entraba la luz del sol, entonces la luz del sol iluminaba, gloria a Dios. Entonces no había necesidad de luz en ese lugar porque la luz natural lo iluminaba todo. Luego se avanzaba hacia el lugar santo. En el lugar santo encontramos, por un lado, encontramos la lámpara o las lámparas. Amén. Las lámparas que sí iluminaban y sí necesitaban tener aceite para que ardan. Por eso este versículo, ¿no? Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, fíjense, entrando al atrio no había responsabilidad de luz, porque había luz propia. Pero avanzando un poquito más, ya no estando en el atrio encontramos también el lavacro para lavarse las manos, el altar para hacer el sacrificio. De algún modo vemos que en el atrio ¿no? está la muerte del yo, la muerte a uno mismo, a nuestras pasiones, ¿cierto? nuestros propios deseos. Empezamos a superarnos. El hecho que ya en el lugar santo hay una responsabilidad, porque esta gente tenía una responsabilidad. Mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro para que se haga arder esas lámparas. Entonces, hay una responsabilidad que nosotros tenemos hoy. Bueno, pero hoy el templo tal cual lo vemos no es como antes, las cosas cambiaron. Sí, las cosas cambiaron, pero aquí hay un gran mensaje encriptado que necesitamos sacarlo a la luz para que podamos comprender. Porque, en definitiva, en estos días de gracia, el templo, ¿cuál es? Nosotros mismos. Entonces, fíjense en esto tremendo. Si nosotros avanzamos en nuestra estatura espiritual, en nuestra madurez espiritual, desde el atrio hacia el lugar santo, hay una responsabilidad que tenemos en ese lugar santo, que es justamente que no nos falte el aceite. No es cuestión de llenar la alacena, ¿no? O el freezer, amén. Es cuestión, ¿se pone en el freezer el aceite? No se pone en el freezer. Pero el hecho es que nuestro corazón tiene que estar lleno de aceite. Realmente necesitamos, es responsabilidad nuestra. No es que el Señor nos da la provisión porque si llévate un poquito. No. O sea, nosotros tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que generar esa provisión. Es responsabilidad nuestra. Ahora, fíjense. Hay algo tremendo. Vamos a ver un instante, por favor, al libro de Proverbios. A ver. Proverbios, gloria a Dios, capítulo 20. Miren, gloria a Dios. En el versículo 27, mira lo que dice, y esto ya se empieza a complicar. Mira, o tal vez no. De alguna manera es como que encontramos la punta del ovillo. Mira, dice, lámpara de Jehová. ¿De quién es la lámpara? Gloria a Dios. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Oye, mira,
Lámpara a Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, fíjate que esto es tremendo, porque el espíritu del hombre ya acá cuenta con un papel importante, siendo una lámpara. Pero la lámpara, si no tiene aceite, no funciona. Entonces, necesitamos proveer nosotros mismos ese aceite. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces vos fíjate que el espíritu del hombre, hermano, el espíritu del hombre, recordemos los días de, no te vas a acordar de los tuyos, yo no me voy a acordar de los míos, pero recordemos los días de la niñez, ¿verdad? De ese bebito recién nacido, puro, ¿no es cierto? Lleno de inocencia, de bendición. ¿Verdad que va pasando el tiempo y va cambiando? Gloria al Señor. Va cambiando. Ese niñito inocente, esa bendición. Va pasando el tiempo, se transforma en Daniel el Travieso. Amén. Va cambiando las cosas, van cambiando costumbres, hábitos. Pero no es el punto. El hecho es que yo quisiera que nosotros prestemos especial atención en cuando un niño nace con ese estado de pureza. ¿Por qué? Porque así vino. Así se formó. Y en definitiva, ¿quién nos formó en la panza de mamá? El Señor. Entonces el Señor nos ha dado, nos ha formado, ha hecho de nosotros y nos ha dado un estado nos ha dejado en un estado de pureza, de bendición. Entonces, fíjate que es tremendo porque luego que pasamos por el vientre de mamá y entramos a la dimensión de este mundo, el pecado empieza de alguna manera a apagar esa lámpara. Apaga esa lámpara, apaga el brillo del espíritu del hombre. Dice que el espíritu del hombre es lámpara del Señor. Pero esa lámpara se empieza a opacar. Imagínate, si esto ocurrió cuando recién acabamos de nacer, bueno, hoy día que ya contamos con unos cuantos almanaques en la colección, gloria al Señor, bueno, ya la cosa se complicó más. Pero es importante entender que esto pasa, no es que por más que yo no quiera, va a ocurrir. Cuando llegamos a Cristo, ¿cuántos se acuerdan de ese día hermoso? Ese día, el Señor nos hace nacer de nuevo. Claro, Nicodemo cuando Jesús le hablaba de nacer de nuevo, es imposible. ¿Cómo yo me voy a meter en la panza de mamá? ¿Cómo voy a...? Pero, sin embargo, le estaba hablando de una nueva oportunidad. En esa nueva oportunidad, la lámpara, el espíritu del hombre, está en un estado, digamos, ¿cómo neutro? Sí, neutro. Un estado de neutralidad. ¿Por qué? Porque esa lámpara que brilló un día... Vamos al libro de Job. Mira. A ver. Vamos a Job 38. A ver, búscamelo acá. Gloria a Dios. Mire, no perdamos el hilo. Decirle que está lo tuyo, no pierdas el hilo. Quédate así. ¿No? ¿Viste cuando ponía la abuela con las manos hacia adelante? Los chicos me miran, me dicen, ¿qué estás hablando? Bueno, ¿quién sabe de lo que estoy hablando, no? Teníamos las manos, sobre todo los maridos, ¿viste? Todo el abuelo estaba con las manos adelante y la abuela, dale al ovillo. Mira, entonces respondió Jehová a Job. Mirá lo que le dijo el Señor a Job. Desde un torbellino le habló. Y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora... ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. Mira lo que le pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y ni existía, Señor. Vamos a ver. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Un hilo. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Job no entendía nada. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No dice los hombres. No dice los muertos en Cristo. No dice aquellas almas que... Los hijos de Dios. O sea que esto es
el libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job. O sea que esto es bien, ¿no?, añejo. Mire, dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Parece que el mar no era como lo vemos hoy. Mira, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Por eso el mar llega hasta allí y vuelve. Mira, dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. ¿Viste que vienen las olas tremendas, no? Y de repente, hasta allí llega. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Imagínate vos, Job, cuando el Señor le pregunta todo esto. Invierno 2022, en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz. Job 38, versículo 14, ¿no? Mirá lo que dice el versículo 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta la fuente? Claro, Job no entendía nada, como tampoco nosotros entendemos nada. Pero mira, y has andado escudriñando el abismo, pero sigue relatando el Señor. Le dice, ¿te han sido descubiertas la puerta de la muerte? ¿Has visto la puerta de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Por dónde está el lugar de las tinieblas? Para que lleves sus límites y entiendas las sendas de tu casa. Pero mira lo que dice en el 21. Tú lo sabes. Job quedó, ¿no? Antes del 84, que buena era, decíamos patitieso. Amén. Gloria a Dios. Job no entendía. ¿Cómo que yo lo sé? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Entonces, hermano, y grande es el número de tus días. Hermano, tenemos que entender algo. Así como le pasó a Job, también nos pasó a nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros, somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. En nuestra condición de espíritu, ¿quién es el Padre de los espíritus? Dios. Él nos formó. Fuimos todos enseñados por Él. Tuvimos comunión con Él. Entonces, quiere decir, hermano mío, que Job, en su calidad de espíritu, vio todo eso. Como lo viste vos, como lo vi yo. Es tremendo, hermano. Gloria a Dios. Entonces, vos fíjate, hay cosas que nosotros perdimos. No solamente la inocencia, la pureza, que eso es bien importante, sino mucha información que quedó en el camino. Entonces, en este tiempo, el espíritu del hombre juega un papel importantísimo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor sopló aliento de vida en el hombre. Cuando sopla aliento de vida, ¿no es cierto? ¿Cuándo es el momento que sopla aliento de vida? El momento que sopla aliento de vida es cuando Él forma del barro al hombre y sopla sobre su nariz. Pero eso, ¿cuándo vendría a ser en el hombre de estos tiempos, por ejemplo? No en el primer hombre, sino cuando nosotros somos formados en el vientre de mami, allí hay un soplo de vida. Ese soplo de vida nos proporciona a nosotros, que ya éramos bastante añejos, nos proporciona un alma y nos proporciona un cuerpo que se está formando. Pasan esos 9 meses, se da a luz, hay un nacimiento, pero hay un nacimiento de un cuerpo nuevo, de un alma nueva y de un espíritu viejo. Pero no viejo todo achacado, porque no tiene edad. Amén. Entonces, esto es tremendo. Esto le estaba diciendo a Job el Señor. Tú lo sabes, no recuerdas, porque obviamente que toda esa información que obtuvimos de parte de Dios en esa dimensión, podríamos llamarlo, no nos sirve para hoy. El Señor nos hace pasar como peregrinos y extranjeros por esta tierra para enseñarnos. Nos hace pasar como peregrinos y extranjeros para que podamos alcanzar la unidad de la fe con mi hermano, con mi hermana.
Amén. Para que seamos perfeccionados por Él. Entonces, de esa manera vamos a alcanzar una cierta estatura que vamos a ser redimidos, ¿no?, del poder del enemigo. No solamente, sí hemos sido redimidos el día que nos aceptamos a Cristo, pero el día que nos tome y nos lleve con Él, ese es un día glorioso, hermano. Y ese día está pronto a ocurrir. Entonces, paremos un poquito la rotativa y volvamos un poco, así no nos vamos del tema. El espíritu del hombre es una lámpara que no debe apagarse. En el espíritu del hombre hay encerrados tesoros tremendos y nosotros los vamos perdiendo en esta dimensión, porque en esta dimensión ya entra a correr y cuenta con una gran influencia el alma, por ejemplo. Amén. En el alma están las emociones, están los sentimientos. En el alma es donde nosotros tenemos el intelecto, recibimos la información que este mundo nos da, ¿verdad? Vamos a la escuela, somos instruidos, aprendemos a leer, a escribir, ¿verdad? Empezamos a recibir, ¿no?, información de todo tipo a través del noticiero, de los vecinos, de los amigos, de los compañeros de trabajo. Entonces nuestra alma empieza a cargarse de información y de alguna manera opaca a ese espíritu. Y si lo opaca es porque la lámpara se apaga, porque no brilla, porque el espíritu del hombre es una lámpara. Es una lámpara que se va quedando sin aceite. Y la responsabilidad de que tenga aceite, la responsabilidad de alimentar nuestra vida espiritual, la responsabilidad de darle de comer al Espíritu, ¿de quién es? No le voy a dar de comer al Espíritu Santo que mora en mí. Le tengo que dar de comer al Espíritu del hombre, mi espíritu. Entonces, esto es muy importante. Ahora, fíjense que nosotros decimos mi espíritu, así decimos, ¿verdad? ¿De quién es? No es del Señor. ¿Pero de quién es? Tuyo, ¿verdad? ¿Y desde qué lugar estás hablando? ¿Viste a pensar eso? Entonces la carne puede decir, bueno, yo soy la carne, acá gobierno, yo tengo el espíritu, es mío. El alma puede decir, sí, el espíritu del hombre es mío. Entonces hay un cambio de gobierno allí. Quien debería gobernar nuestra vida es la lámpara, que tiene que estar continuamente ardiendo. El espíritu del hombre debe crecer. Sin embargo, se apaga. ¿Y quién controla? Controla el alma. Y a veces controla el cuerpo también. Por eso que caemos fácilmente, ¿dónde? En las trampas del pecado. Porque está guiando nuestros pasos, no el espíritu, sino la carne, el cuerpo y el alma. Gloria a Dios, qué tremendo esto, por favor. Mira, gracias Jesús. Vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, a ver si... Qué tremendo es esto. Gloria a Dios. Mira. En el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Leamos con atención esto, fíjense. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esto es difícil de explicar, ¿verdad? Pero podemos llegar a comprenderlo. Podemos comprender que tenemos un Dios trino. Un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. El verbo... ¿Quién es el verbo? Es Dios. El verbo era Dios. Jesús era el verbo. Jesús era Dios. Jesús es la palabra. La palabra es la palabra de Dios. Dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora mira lo que dice 1:4. En Él estaba la vida. ¿En dónde? En Dios. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Ahora, yo no sé, yo apelo a su memoria, de unos cuantos que están aquí. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos que hay dos tipos de vida?
¿Cómo era? La vida bios y la otra no me acuerdo bien. La vida bios y la vida zoe. O sea, la vida biológica que todos tenemos, natural, ¿verdad? Y la vida zoe. La vida zoe es una vida que nosotros deberíamos alimentar, que es una vida espiritual. Amén. Es dos tipos de vida. Nosotros tenemos una vida natural, nos levantamos a la mañana, algunos se peinan, gloria al Señor, ¿no? Yo no, nos levantamos a la mañana, tenemos una vida natural, ¿verdad? Gloria a Dios. Y después tenemos una vida espiritual que necesitamos reconocerla y necesitamos alimentarla. Dice, la vida era la luz de los hombres. Entonces quiere decir que la luz nuestra, porque somos los hombres, la luz nuestra es la vida de Dios en nosotros, la vida Zoe en nosotros. Darle lugar a la vida Zoe, darle lugar al Espíritu en nuestra vida. Darle lugar al Espíritu no significa ser un místico vestido de blanco, andando por la calle con una túnica o caminando sobre las nubes. No, es ser una persona que realmente dé un lugar especial a la lectura de la palabra, a la oración, a la búsqueda, a la comunión de Dios. Todo, hermano, es muy importante esto. Si yo no alimento mi espíritu, tarde o temprano el cuerpo va a dejar de ser. Amén. Tarde o temprano, en el momento oportuno que el Señor tenga preparado, nos vamos con Él. Amén. Sea que venga a buscarnos o nos llame antes. Entonces el cuerpo deja de ser. ¿A dónde vuelve? Al polvo. ¿Verdad? Se desintegra. Fenómeno. El alma, el intelecto deja de funcionar. Emociones ya no hay. Ya no vivimos por ellas, ni las sentimos. El alma también, de alguna manera, tiene su destino, ¿verdad? Pero el espíritu sigue con vida. El espíritu sigue con vida. Entonces, muerte significa separación. Es como que el espíritu sale del cuerpo. ¿Verdad? ¿Viste la película? Bueno, el espíritu sale del cuerpo. Vos imaginate, si nosotros lo tuvimos encerrado en el cuerpo, ¿cuántos años tenés? No le digas nada. Bueno, lo tuvimos encerrado y nunca le dimos de comer. En el momento en que no tiene cuerpo, ¿cómo está? Débil. Y está débil, hermano. Si a nosotros nos meten en un calabozo, nos dejan adentro, nos dan un poco de agua para que subsistamos de vez en cuando, pero nada más que eso, el día que nos abran la puerta y nos dijo, usted está libre, ni fuerza vamos a tener para caminar. Entonces, el espíritu del hombre necesita alimentarse. Ahora, tenemos que entender que esa es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de algún líder espiritual, de nosotros. Nosotros tenemos que alimentar el espíritu, cosa que no estamos acostumbrados, porque no lo vemos. Pero también tenemos un Dios que no lo vemos. Amén. Adentro este toma corriente, lo veíamos el otro día, hay corriente, tampoco la vemos, pero está. Entonces, hay cosas que no vemos, pero que están. Y muchas de esas cosas forman parte de nuestras responsabilidades. Es muy importante, hermano. No es que una persona solamente lee la Biblia porque es un religioso, sino porque entendió que tiene una responsabilidad. Y ese alimento, al ser recibido por el Espíritu, hermano, la cosa cambia. Fíjate, Gloria, cómo lo veían los romanos. Los romanos decían, mente sana, in corpore sano, ¿verdad? Esa es la visión natural. Pero ¿por qué veían las cosas así? Porque ellos sabían que alguien que interiormente esté mal, o esté desnutrido, no esté alimentado, va a experimentar en su vida cosas malas también. Porque eso era notorio. O sea, es notorio cuando nosotros espiritualmente descendemos. O cuando nosotros espiritualmente no estamos bien alimentados. Se nota. ¿Por qué se nota? Se nota porque vamos decayendo. Si cae el espíritu, hermano, por más que comamos cuáquer todo el día y nos vamos a poner gordos nomás, pero no vamos a tener fuerza.
La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. Miren, acompáñenme en un instante, por favor. Vamos a ver qué dice Pedro de todo esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: ya vimos que el espíritu del hombre cuenta con un gran protagonismo en nuestra vida. Vimos también que tenemos una responsabilidad de que la luz esté encendida. Gloria al Señor. También vimos que hay una gran responsabilidad en la vida que nosotros decidamos llevar y donde profundicemos, si en la vida bios o en la vida zoe. Mira lo que dice acá. Tercer caso importantísimo que en estos tiempos no podemos perder de vista. Dice, tenemos también, ¿por qué también? Porque se ve que tiene otras cosas. ¿Qué tiene? Tiene la vida. Amén. Tiene el espíritu, tiene el aceite, tiene la luz. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué hace la palabra? Alumbra. Es una lámpara. Pero si no tiene aceite, no funciona. Si no tiene combustible, no funciona. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está hablando de que esa palabra, que también la tenemos, comienza a ser iluminada en nuestros corazones, comienza a ser revelada en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, si nosotros no profundizamos en el espíritu, si nosotros no alimentamos el espíritu, si nosotros realmente nuestra vida es una vida solamente terrena y está rodeada de situaciones que nos pasan aquí en esta tierra, y nuestro espíritu queda a un costado, tarde o temprano nos empezamos a secar, ya no alumbramos. Necesitamos recibir el aceite, necesitamos recibir el combustible. Mire, necesitamos también acercarnos a la palabra. Una persona, hermano mío, que no se acerca a la palabra, empieza a descender la luz en su interior. Entonces, él dice, no, la vez pasada una joven me decía, yo no leo la Biblia, no leo la Biblia porque es tan antigua, no entiendo nada. Me dice, mira, pero soy un evangelista bárbara. ¿Y cómo haces? Entonces me dice, no, yo no necesito estar todo el día leyendo la Biblia. Un ratito nomás, chau. El tema está que con mi carisma, ¿no? Con mi carácter, con mi forma de ser, con el testimonio, porque nos faltaba un culto. No es que va de vez en cuando a la iglesia y está más está en la iglesia. No es una persona que está, creo, todos los sábados en el boliche. ¿Amén? O sea, va a la iglesia. Y yo digo, pero explícame cómo haces. Entonces me dice, no, yo gano almas para Cristo así. Con mi carisma, con mi forma de hablarle a la gente, yo le caigo bien a la gente. Está bueno, pero gano almas, yo cumplo la misión que Dios me dio. Yo gano almas para el Señor. Pero ¿saben qué pasa? Yo creo personalmente que todavía no sopló un fuerte viento sobre su vida. Porque los vientos a veces soplan. ¿Amén? Si la casa no tiene un buen cimiento, los vientos fuertes te tumban. Por más que, hermano, la adornemos, la pongamos bonita, la casa esté preciosa, ¿no? Si estamos revocando con lodo suelto y no tenemos unas buenas bases, tarde o temprano la tormenta o la tempestad aparece y la casa cae. Gracias al Señor, esta chica todavía está de pie y esperemos que permanezca así, pero que pueda conocer esto.
Pero hay un gran ataque de parte de las tinieblas para que esto no les sea revelado. Si esto le es revelado, esa mujer tiene que salir corriendo a buscar la Biblia. Pero todavía no le es revelado. Al que no le es revelado esto todavía, difícilmente se quede frente a la palabra mucho tiempo. Porque se va a cansar. Se va a cansar. Cuando vos ves que la lámpara empieza a aumentar de intensidad, porque se empieza a notar. ¿Amén? Se empieza a notar. ¿Viste cuando baja la luz en la casa? Baja la tensión. No, todo en tiniebla, ¿no? Pero si tuviéramos un estabilizador que le podemos dar manija, medio antiguo el pastor, ¿no? Le damos manija al estabilizador, la cosa empieza a levantar. Cuando empieza a aparecer la luz hay otro ánimo. ¿Amén? Hasta hay ánimo para pelear, porque le decía a tu señora, mira, no limpiaste acá. O viene la suegra y te dice, mirá como tenía a mi hijo, no era el Señor, no le planchaba la camisa. Tremendo. Mi mamá le revisaba el placar a la pastora. Le revisaba el placar, hermano. Le revisaba el placar a ver si estaban planchadas las camisas. Gloria a Dios. Qué tremendo. Entonces ahora que se fue con el Señor no me plancha más la camisa. Se cansó. Gloria a Dios. Mira, el hecho, hermano, es que cuando hay luz, cuando la luz empieza a crecer en nuestro interior, ya cambia todo. Cambia la visión, empezamos a ver las cosas distintas. Tenemos otra visión. ¿Por qué? Porque hay luz. Cuando hay tinieblas en nuestra vida, o cuando las tinieblas terminan cubriéndolo todo, no se ve nada, hermano. Y cuando no se ve nada, es triste. Porque uno quiere, pero no puede salir. Uno quisiera, pero no sale. No quisiera, pero no aparece la salida, no aparece la solución. Hermano, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha. En la palabra del Señor están los registros que todos necesitamos para entender ciertas cosas, pero a su tiempo. Fíjate, si esta palabra que hoy estamos escudriñando juntos hubiese llegado a nosotros, no sé, en el 2000, a lo mejor no la entenderíamos. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Nosotros cambiamos. El Señor nos hizo cambiar a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, a medida que vamos avanzando, somos como la aurora nosotros los creyentes. Vamos en aumento, vamos creciendo, dice la Biblia. No solamente en estatura o en edad, sino que también vamos creciendo espiritualmente. El hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? El espejo dice así. El hombre exterior yo ya tengo uno más grande. Antes tenía uno chiquitito, gloria a Dios. Entonces, ya no entro, gloria a Dios, tengo que agrandarlo. El Espíritu dice que nos vamos desgastando, pero el hombre interior se va renovando. Mira lo que dice Pedro. Ay, Señor, qué lindo. Como una antorcha en un lugar oscuro, hasta, dice la palabra del Señor, que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, hay algo que tengo que entender primero, decirle que está lo tuyo. Hay algo que yo tengo que entender primero. Es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, pastor, porque yo desde que entendí que esto prospera, estoy re bendecido. Gloria al Señor. Y de lo único que habla es de prosperidad. Ahora resulta que yo leo el mismo versículo y no lo veo así. ¿Por qué? Porque todo depende de la vida que yo lleve. Si yo llevo adelante una vida bios, voy a ver todo lo que necesito por el camino, todos los días. Amén. Voy a mirar altos trajes, voy a mirar altos coches, voy a mirar el aumento de sueldo, todo terreno. Pero si mi vida es una vida zoe o está plantada y está siendo sustentada sobre una vida, ya la cosa cambia. Ya mi visión cambia. Amén. ¿Qué traje le voy a poner al Espíritu? ¿O en qué coche lo voy a llevar? ¿En qué mansión lo voy a hacer vivir?
entonces todo me resulta vano. Bueno, el traje más o menos nos cubre. Sí, bárbaro, pero el cuerpo nos cubre. El cuerpo de vergüenza. Porque antes no teníamos vergüenza. ¿Cómo que antes no teníamos vergüenza? Decía que esto era lo tuyo, eres un sinvergüenza. ¡Gloria a Dios! Tremendo, hermano. Antes no teníamos vergüenza. ¿Cuándo es ese antes? No estoy hablando en los días de Egipto. Estoy hablando de Adán y Eva. Ese es nuestro antes. Ese es el verdadero plan divino del Señor. El Señor se acerca y le dice a Adán, ¿cómo sabe que está desnudo? Porque se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban desnudos. Y Jesús le dijo, el Señor le dijo, ¿quién te dijo que tú estás desnudo? Y no tuvo respuesta. Entonces, hermano, esto es tremendo. El pecado, al hacer su presentación y establecerse, todo cambió. Entonces, ese no era el plan divino. Qué lindo. Vamos al Nuevo Testamento. Mira, en el Nuevo Testamento hay una historia que me estoy acordando ahora, en donde Jesús estaba trabajando para el Padre. Viene uno y le dice, Lázaro, tu amigo, el que tanto amás, está enfermo. Gloria al Señor. Al rato le dijeron, se murió, ya no hay más nada que hacer. Pero bueno, Jesús, Lázaro era el muerto. ¿Amén? ¿Qué representa? El cuerpo. ¿Amén? Después tenía 2 hermanas. ¿Cuál era la que se afanaba, que le dijo, ¿por qué estás tan afanada y turbada? Marta, gloria al Señor. ¿Quién fue la que le dijo a Jesús, si hubieses estado acá? Ella. ¿Jesús qué le dijo? Nada. Porque Jesús no habla con el alma. Jesús fue y se dirigió al Espíritu. ¿Y dónde estaba el Espíritu? Postrada a los pies. Maestro, si hubieses estado aquí, esto no hubiera ocurrido. Qué tremendo, hermano. Pero con ella sí habló. Fíjense, con Lázaro no habló. No dijo, ay, sacamos corriendo. No. Con la que se estaba quejando y estaba angustiada y mal, tampoco habló. Habló con el Espíritu. Porque Dios no habla con el cuerpo, no habla con el alma. Entonces el diablo, ¿qué hace? Todo lo contrario. Habla con el alma y habla con el cuerpo. Entonces te quieres llenar de bendiciones para tu cuerpo, te quieres llenar de bendiciones, entre comillas, para tu alma, pero para el espíritu nada. Que haga ayuno. Amén. Entonces tenemos que entenderlo esto. Tenemos que cambiar un poco la visión, ver las cosas espiritualmente, porque todo, absolutamente todo, tiene una visión espiritual. Todo. Hay espiritualidad a cada paso que demos sobre esta tierra, hermano. Y no nos damos cuenta. Mire, nosotros en Batán, primero estuvimos, antes de estar en ese local que estamos hoy, estuvimos en el local de al lado. En el local de al lado, había un hermano que estábamos pintando con un par de hermanos y a uno le digo, vamos a comprar una pintura roja. Rojo, me dice, que pinta de San Lorenzo, porque estamos pintando de azul. Entonces, digo, nos vamos a comprar una pintura roja, no sé por qué. Entonces le digo, mira, hacé como los israelitas en el libro de Éxodo. Pintá con el rojo, con la sangre del cordero. Entonces el hermano agarró y dijo, qué bueno, le gustó la idea y pintó, ¿no? Es más, se chorreó un poquitito y dijo, está bueno, mejor que esté chorreado así. Entonces pintó la puerta, tenía una puerta y una ventana ese local. Pintó la ventana, pintó la puerta. Gloria a Dios. Después nos fuimos de ese lugar, al lado, que es más grande. Y eso quedó así. Vos sabés que venía, en una oportunidad, no me acuerdo qué hermano, no sé si fue Divito o vos, Vanessa, vino alguien y dijo, no, nosotros no podemos estar acá. Y se fue, y no lo alquiló. Tremendo.
no pudo entrar. Entonces un día llegamos y encontramos un cartel afuera que dice Singería Donay. Mira, alguien sí pudo entrar. Y siempre está cerrado, yo nunca encuentro a nadie. Pero otro día encontré gente y sale un hermano a saludarme, me dice, Dios le bendiga. Él sí pudo entrar. ¿Por qué entró? Bueno, pero vos compraste pintura colorín allá en el... Si la pintura no es él, el hecho es que hay señales que nosotros dejamos establecidas. En el momento que nosotros estábamos ahí y pintamos con la sangre del Cordero, esa señal fue ¿para quién? Fue para el enemigo. Vos no tenés arte ni parte contra nosotros y aquí dentro no te queremos, ¿verdad? Pero después la señal quedó. Y nos fuimos y no pudo entrar nadie ahí adentro. Es más, fíjense que el dueño me dice, necesito el local. ¿No querés ir al lado? Y yo quiero, pero sale más caro. No te hagas problemas, esto es para salir de un apuro. Y no sé qué idea tenía, creo que había el momento de elecciones, algo de eso, y no se dio. Lo que él quiso hacer no lo pudo hacer, porque no se pudo entrar. Pero a nosotros fue una bendición, porque por el mismo precio nos fuimos a un local más grande. Entonces, fíjense qué tremendo esto, porque realmente hay cuestiones espirituales que nosotros no atendemos, las pasamos por alto. ¿Por qué? Porque, ay, qué religioso que somos, ay, pero vos sos un retrógrado, porque... No, hermanos, son señales que si nosotros las respetamos, ¿saben por qué las respetamos? Porque Dios nos las enseña. Y Él sabe que el diablo las conoce. Entonces no puede avanzar. Es tremendo esto. Gloria al Señor. Decir yo soy espíritu. Soy cuerpo, pero soy alma también. Tengo que alimentar el espíritu. No te vayas. Seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Vamos un instante al capítulo 10 de Lucas. Capítulo 10, versículo 38. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía esta una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La carne estaba preocupada a ver qué le servían, a ver qué hacían, a ver que no llega a llover, que tengo gotera, que no... O sea, ¿no es cierto? O sea, la carne estaba afanada, preocupada en todo lo que le rodeaba. Lázaro, ni cuenta ahí. Con Lázaro trató una vez que estaba muerto. Y le ordenó, ven fuera. Gloria a Dios, qué tremendo, qué lindo, por favor. Pero hubo una que se llevó la mejor parte, que estaba a los pies del Señor. Estaba alimentando su espíritu. Qué lindo, gloria al Señor. Mira, vamos a ver, vamos a Génesis. Mira, yo quiero que veas algo aquí. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Busca la palabra soplar. 5301. Mira, ¿qué dice? La palabra en la raíz original es una palabra que significa soplar en varias aplicaciones. Inflar, soplar duro, esparcir. ¿Y qué dice después? Encender. Entonces, cuando el Señor sopló vida, encendió. ¿Qué encendió? El espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre es una lámpara. ¿Te dan cuenta? Cuando la Biblia habla del ojo
diciendo que el ojo es la lámpara del espíritu, ¿no es cierto? Y diciendo que el ojo puede ser bueno o puede ser malo, ¿qué está diciendo? Que el espíritu reinante en la persona puede ser bueno o puede ser malo. Pero hubo un día que el Señor lo encendió. Después de ese día, la responsabilidad es nuestra. Porque hoy también somos reyes y sacerdotes, ¿o no? Pero la orden fue: manda a los hijos de Israel que traigan aceite, ¿verdad? Para que los sacerdotes enciendan las lámparas. Entonces quiere decir que había todo un trabajo previo del atrio al lugar santo para que el lugar santo esté iluminado. Pero eso era responsabilidad del sacerdote. Si ese sacerdote no cumplía con esa función, quedaba desafectado. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no nos ocupamos de mantener encendido lo que Dios ya encendió, ¿cuándo lo encendió? Soplando. Amén. En ese nuevo nacimiento que tuvimos en Cristo, volvió a soplar vida, aliento de vida. Ese aliento de vida volvió a encender. Entonces, cuando empieza a volver a encender el espíritu, hermano, es como un renacer. Por eso que cuando una persona se entrega a Cristo, cambia. Y la gente ya no lo conoce. No es que te pusiste una peluca y te teñiste, no sé, qué sé yo, cambiaste tu fisonomía. No. Sino que te ven distinto. ¿Y por qué te ven distinto? Porque hubo algo que fue encendido. ¿Y qué fue encendido? El espíritu del hombre. Entonces es importante discernir y darnos cuenta que Satanás y el infierno todo trabaja para que el espíritu del hombre baje. Entonces yo puedo aprenderme la letra de memoria. Yo puedo ser un bocho y me puedo aprender todo y puedo hasta predicar y puedo ir y venir y hacer todo bárbaro. Y voy a decir, wow, qué siervo de Dios es este. Pero si mi espíritu está en baja, tarde o temprano, se nota. Entonces, tengo que comprender que tengo una responsabilidad. Dios ya dio el primer paso. Ya sopló, ya encendió. Ahora soy yo el que tengo que que tengo que alimentar con el combustible esa lámpara. ¿Cuál es esa lámpara? La lámpara del cuerpo es el espíritu del hombre. El hombre va a tener una responsabilidad maravillosa y tenemos que ponerla por obra. Vamos a las cartas que Pablo le escribió a los de Corintios. A 1 de Corintios, capítulo 2, 2:14. Porque el hombre animal, tú eres la pastora, diría esta palabra para vos, ¿no? Porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios. Pues para él todas son una necedad y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con una luz espiritual que no tiene. Qué tremenda versión, ¿no? Con una luz espiritual que... ¿Por qué no tiene? No la tiene porque se apagó. No nació de nuevo, no tuvo una nueva oportunidad. Obviamente que ni tiene idea de que es responsable de alimentar. Entonces, claro, no hay luz. No puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. Leemos la palabra y decimos, pero esto es una locura. A vos te lavaron la cabeza. Esto, todo lo que... ¿Por qué no se puede discernir? Porque no hay luz. Entonces, hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo porque si esa luz no se alimenta, se apaga. No es que voy a decir, bueno, qué sé yo, en el verano vengo, que hace más calor. No, o sea, se apaga. Es nuestra responsabilidad. Y es mi responsabilidad llevarte a la Biblia para que podamos ver juntos que es una luz espiritual. Se va apagando. El hombre espiritual discierne o juzga de todo. Y nadie
que no tenga esta luz puede a él discernirle. Qué tremendo. Quiere decir que esa luz nos da la capacidad ¿de qué? De poder discernir. Y los que no tienen esa luz, ahora, sin embargo, no dice los que no tienen esa luz tampoco tienen boca. O sea, con la boca sí van a hablar de vos, para maldecirte, para injuriarte, para menospreciarte, qué sé yo cuántas cosas. Pero no te puede discernir, no se puede dar cuenta lo que pasa en tu vida. Porque ¿quién conoce la mente o designios del Señor para darle instrucciones? Mas nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, le da información ¿a quién? Al espíritu del hombre. Si el espíritu del hombre, o sea, no dice que el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo anda con respirador artificial bajo el brazo, anda dando electroshock para resucitarlo. No, el Espíritu de Cristo empieza a dar testimonio de que Cristo vive, empieza a interactuar con el espíritu del hombre. Pero si el espíritu del hombre está apagado, hermano, se va y llama a los paramédicos y se terminó. Amén, se dan cuenta. Entonces, el Espíritu Santo, Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? ¿Y por qué no me hablas? ¿Y qué pasa? Yo no hablo con los muertos. Entonces, más vale que encontremos la manera, ¿no?, de untarnos un poco en aceite y que revivamos. ¡Ay, Jesucristo! Termino con esto, te lo prometo. Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Ustedes saben que Ezequiel, el Señor le ha dado el más alto grado de inspiración, creo, al menos es mi forma de verlo, ¿no?, de los demás profetas. Es una cosa impresionante. Vamos al capítulo 3, gloria a Dios, versículo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que encuentras, lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Amén. Si nosotros nos comemos papel, ¿qué pasa? Nos hace mal, hermano. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a Ezequiel, comete el rollo? O sea, le hablaba de lo que entendía. Le hablaba de lo que la razón entendía. La razón entendía que había que comer de vez en cuando. Entonces le dice, come esto. Pero no era para alimentar el cuerpo, es para alimentar el espíritu. Entonces, cuando empezó a comer, fue dulce. ¿Y cómo va a ser dulce el rollo? O sea, se da cuenta que empezó a recibir una dulzura especial. Empezó a recibir algo, se empezó a encender. Empezó a dar combustible. Por eso es tan, pero tan importante, hermano. Cuando nosotros vemos la Biblia, a veces la vemos de lejos, necesitamos acercarnos a ella. Pero para vos es fácil. ¿Quién te dijo? Si cuando vamos a agarrar la Biblia, a mí me tocan el timbre igual que a vos. O suena el teléfono igual que a vos. Amén. Ya los chicos no lloran, pero bueno. Siempre ocurre algo que nos distrae. Siempre ocurre algo que nos separa. Siempre pasa algo que te roba la bendición. Entonces es tiempo de que tomemos conciencia de que necesitamos de ese alimento. El Expreso de Medianoche. Eres mi pastor, nada me faltará. Me dedica a los pastos, me hará descansar. Esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Recordá que podés volver a escuchar este mensaje ingresando a nuestro canal, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Nos volvemos a encontrar cuando comience el nuevo día en El Expreso de Medianoche. Estarás, tu vara y tu casa.
Aquí hemos compartido juntos Este es el blues del tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Se